Estamos estudiando la pasión de Pablo y analizando a los diferentes compañeros de ministerio, las personas de las que él se rodeó. Y esta historia es una historia asombrosa. ¿Quién habría sido capaz de imaginar que un esclavo fugitivo se convertiría en uno de los mejores ayudantes de Pablo? Y así fue. Esto se llama Onésimo, restaurando al rebelde. Y es la historia que encontramos en el libro de Filemón. Tenemos que entender que el trasfondo de esta historia es que la esclavitud era un gran problema en el Imperio Romano. Un gran problema. Toda cultura tiene cosas buenas y cosas malas. No importa qué cultura sea, todas la tienen. Y es así como ocurre en cualquier parte del mundo. En la cultura romana, la esclavitud era uno de los más grandes problemas con los que tenían que lidiar. Se estima que 1 de cada 2, es decir, la mitad de la población del imperio, eran esclavos. Esta era una esclavitud económica. En aquellos tiempos no existía el sistema bancario que nosotros tenemos. No recibías préstamos para comprar un auto o recibir préstamo para la educación. No. Recibías el préstamo de parte de una persona. Y la forma en que funcionaba es que después de recibido el préstamo tenías que trabajar para pagar tu deuda. Y otro ejemplo, los doctores, casi todos los doctores del imperio, eran esclavos. Creemos que aún Lucas, el autor del Evangelio de Lucas, creemos que él también fue un esclavo porque alguien tenía que hacerse cargo de los costos de la educación. Entonces la forma de pagar era que se convertían en esclavos de la persona. Con el tiempo, esto se convirtió en un gran problema para el Imperio Romano. Y esto no solo fue un problema para Roma, también fue un problema para la propia iglesia también. La iglesia, ¿cómo lidias con esto? Y te encuentras con que la iglesia tiene que aprender a lidiar con lo que llamo pecados culturales. Cosas que están mal con nuestra cultura, y la iglesia tiene que responder de alguna forma, dar una solución, de alguna forma en que se pueda resolver este problema. Solo la iglesia podía hacer algo con este problema en Roma. Eso es lo que estamos estudiando hoy. Pablo nos da principios espirituales sobre cómo lidiar con la esclavitud. Y hay muchos de ellos. Onésimo era un esclavo, originario de Colosas. Colosas era una de las ciudades en las que Pablo había plantado una iglesia. Evidentemente, este esclavo fugitivo, de acuerdo con la historia, no solamente le debía dinero a Filemón, sino que también robó dinero para facilitar su escape, y escapó a Roma a unos 1600 kilómetros, al oeste de Colosas. Y en Roma, él conoce al apóstol Pablo. De hecho, se conocen en la prisión. Entonces, esta es una historia interesante, cómo Pablo, que era amigo de Filemón, ahora tiene que lidiar con este esclavo fugitivo de Filemón, de su buen amigo. Y sobre Filemón se piensa que él era el padre del pastor de la iglesia en Colosas. Creemos que su hijo Arquipo era el pastor y que Filemón y Apia eran los padres de este pastor que estaba en la iglesia de Colosas. Tiene sentido porque vemos a este hombre muy rico que está financiando a esta iglesia, proveyendo un lugar para que puedan adorar. Esta parece ser una conclusión lógica, pero era un amigo de Pablo y ahora Onésimo, quien conoció a Pablo en la prisión, ya es cristiano. ¿Cómo enfrentará Pablo este problema? Y de esto se trata la carta a Filemón. ¿Qué va a hacer Pablo con este esclavo fugitivo? Ahora, si retornara al judaísmo, si volviera a ser un judío, ellos no tienen una buena solución. El imperio romano no tiene una buena solución. Onésimo quiere actuar correctamente con su amo. Onésimo es un cristiano genuino. Ha obrado mal para con su amo y ahora quiere enmendarlo. La ley de Moisés dice, no puedes forzarlo a volver. La ley romana dice, puedes hacer lo que te plazca. Golpéalo, crucifícalo, márcalo, duplícale la deuda. Esa es la ley romana. ¿Cómo es que vas a solucionar este problema tan agudo de la esclavitud? Pablo nos da la respuesta cristiana.
Realmente pienso que hay muchos problemas en nuestra cultura el día de hoy. Problemas que tú y yo enfrentamos. No hay respuesta correcta, solamente en Jesucristo, solamente en la gracia del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces veámoslo. La primera cosa que Pablo hace es que él da a Onésimo la oportunidad de regresar y encarar a Filemón. Y le da a Filemón la oportunidad de perdonar. En otras palabras, perdonar es un acto de la voluntad. No puede forzarse. Pablo no está intentando forzarlo. Él no le dice a Filemón, tienes que hacer esto. Él no se pone a ejercer la autoridad apostólica. No, no vemos nada de eso. En el versículo 8 de la carta a Filemón están las palabras de Pablo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, es decir, él había sido el apóstol que plantó la iglesia, él tendría la autoridad para hacerlo, pero no lo hace. En el versículo 14 dice, pero sin tu consentimiento, nada quise hacer, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo comprende que el perdón es una decisión del corazón. No puedes forzarlo. Entonces él no intenta forzar a Onésimo a regresar y no intenta forzar a Filemón para perdonar. Él simplemente les da la oportunidad. La oportunidad está ahí. Entonces, en lugar de intentar forzarles, lo que hace es comenzar un proceso de intercesión. Esta es la respuesta cristiana. El mundo intenta forzar muchas cosas, pero no funciona. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará, porque estás tratando con la voluntad. Y a menos que se haga la diferencia en el interior, nada va a cambiar. Seguro has escuchado la historia de una mamá que estaba batallando con su niño y le pide por favor que se siente y él dice no. Y ella dice, te dije que te sentaras. Y él dice, no. Entonces la mamá lo toma por los hombros y lo sienta en la silla. El niñito la mira y le dice, estaré sentado solo por fuera, pero por dentro yo sigo de pie. Ahora este es el problema con el que lidiamos, la voluntad humana. Entonces lo que Pablo comienza a hacer es comenzar este proceso de interceder por él, porque él sabe que el perdón debe comenzar con una decisión. Nuestra decisión de perdonar. No comienza con nuestros sentimientos. Si tú vives permitiendo que tus sentimientos te controlen, vivirás de una manera muy inestable. Está bien dicho. Los sentimientos son buenos sirvientes, pero muy malos amos. No, el perdón comienza con una decisión. Tienes que decidir hacerlo porque es lo correcto para hacer. Esto es lo que he descubierto en la vida. Muchas cosas, aun cuando hacerlas sería hacer lo correcto, no significa que por eso serán fáciles. Y no es fácil enfrentar un problema de esta magnitud, de esclavitud y también de ser un ladrón, de robar, de mentir, pero puedes hallar la forma de perdonar. Lo segundo es, el perdón debe verse motivado por el amor, y esto se conecta con el acto de la voluntad porque amar es una decisión del corazón. Nosotros escogemos amar o escogemos no amar. Gracias a Dios, Pablo sabe cómo motivar a Filemón. Esto es lo que él dice en el verso 9. Dice, no quise forzarte a hacer nada, más bien te ruego por amor, prefiero venir ante ti siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Yo tengo que sonreír al leer estas palabras porque ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Lo que está haciendo es obvio. Está tocando las emociones de Filemón. Ahora, hay muchas cosas en la vida, en especial problemas difíciles, en que lo primero que tienes que hacer es tocar las emociones, porque son las emociones las que llevan a abrir el corazón. Es similar a la historia de David cuando cometió
adulterio, homicidio y mintió y encubrió. El pecado que cometió fue terrible. Y cuando el profeta Natán se acerca con él y le confronta, ¿qué le dice? Comienza a contarle la historia de un corderito, cuyo dueño simplemente amaba como si fuera parte de su familia, la llevaba a todos lados. ¿Por qué haría esto? Porque está abriendo sus emociones, está tocando sus emociones. Y esto lo he descubierto como predicador. Si puedes hacerlos reír, puedes hacerlos llorar. Y si los haces llorar, puedes traerlos al arrepentimiento. Tienes que tocar sus emociones. Y es lo que Pablo está haciendo cuando dice, soy Pablo, ya anciano. Él no utiliza este término en ningún otro lado. Está hablándole a su corazón. Porque él sabe que si puede tocar su corazón, el amor va a inspirar a Filemón a perdonar. Es lo que está haciendo. Está tocando su corazón a través de sus emociones. La tercera cosa que veo en esta historia es que el perdón es olvidar el pasado. Ahora, esta es una razón por la que muchas personas no perdonan. ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir, yo te perdono, pero nunca olvidaré lo que hiciste? Eso no es perdón. Porque si perdonas, te ves forzado a olvidar. No significa que lo olvides porque te hayas puesto viejo y olvidadizo. Cuando Dios dice, echaré en lo profundo del mar todos tus pecados, eso no quiere decir que Dios se haya puesto todo viejo y olvidadizo. No, no, no. Significa que Él ha escogido olvidarlos. Y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que tomar la decisión de dejarlo ir. Es olvidar el pasado. Pablo comienza a hablarle a Filemón. En el verso 11, él está hablando sobre Onésimo, el esclavo fugitivo, y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil para ti y para mí. De hecho, continúa diciendo, me encantaría tenerlo aquí conmigo porque estoy en prisión. Quisiera que se quedara conmigo y me ayudara mientras yo estoy en prisión, pero él quiere regresar contigo y enmendar todo. Él dice, en otro tiempo él fue inútil para ti, pero ahora él es útil para ti y para mí. Lo que Pablo está haciendo es utilizar las palabras inteligentemente en el idioma griego, porque la palabra onésimo literalmente es útil. Eso significa provechoso, ser alguien útil. Pero él aún no ha vivido conforme a su nombre. En lugar de haber vivido conforme a su nombre, él le ha robado. Él ha huido de sus problemas. Entonces lo que Pablo está diciendo es, este hombre que otrora fue inútil, ahora es útil. Él dice, tienes que olvidar el pasado. Vas a tener que dejarlo ir si es que quieres ir al futuro que existe en esta relación. Es un juego de palabras, útil e inútil, provechoso y no provechoso. Él dice, olvida el pasado. Ahora, si no estás dispuesto a olvidarlo, no habrá ningún futuro. Es imposible que tú tengas un futuro si solamente insistes en aferrarte al pasado. Pero lo que Pablo está diciendo es, este hombre que en el pasado no vivió conforme a su nombre, él no fue provechoso para ti. En el futuro será provechoso tanto para ti como también lo será para mí. Y de acuerdo con la historia de la iglesia, eso es lo que pasó exactamente. Entonces, de esto se trata el perdón, de olvidar el pasado. Lo cuarto de lo que quiero hablar es que el perdón es encontrar a un amigo. La relación va a cambiar en este punto. Él se fue siendo solo un esclavo fugitivo, pero va a regresar como un amigo. En los versículos 15 y 16 dice a Filemón, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Son palabras fuertes. Mayormente para mí,
pero cuánto más para ti. Es decir, Pablo fue quien llevó a Onésimo hacia Cristo en la prisión. Y él dice, es como mi hijo, pero te lo estoy enviando de vuelta como un hermano amado. Él se fue siendo un esclavo, pero él va a regresar siendo el hijo de Pablo. Es lo que Pablo le pide a Onésimo que haga. Quiero que tú le recibas. Yo lo he engendrado en Cristo, en prisión. Él está formando esta imagen sobre este joven y gracias a Dios, que envía esta carta junto con él. Es Onésimo quien entrega la carta a Filemón de Pablo y le dice, estoy intercediendo por él, porque él es mi hijo espiritual. No le estoy enviando de vuelta contigo como un esclavo. Le estoy enviando como un hermano amado. Esto es lo que hace el perdón. Lo que hace el perdón es cambiar por completo la ecuación. Lo que estaba en el pasado ha sido cambiado. El futuro será totalmente diferente. Y lo que la historia de la Iglesia nos enseña respecto a Onésimo y Filemón demuestra que es cierto. La historia nos enseña que eventualmente Onésimo se convirtió en el obispo de la Iglesia en Colosas. Él no regresó siendo un obispo. Él regresó arrepentido por lo que hizo. Pero con el tiempo, en el futuro, llegó a ser el obispo de esta iglesia. Esto es algo asombroso, que el hombre que era un esclavo fugitivo, el que había hecho algo malo, regrese de una manera totalmente distinta. Onésimo es el hijo espiritual de Pablo, quien lo ganó para Cristo estando en prisión y ahora quiere regresar para arreglarlo todo. Y esto demuestra cuán genuina fue su conversión, que estaba dispuesto a arriesgarse porque conocía bien la ley romana. De acuerdo con la ley romana, Filemón podía meterlo en la cárcel. Filemón podía doblar su deuda. Filemón podía darle la marca de un esclavo. Podía incluso hacerlo crucificar porque él era su propiedad, era su dueño. Está arriesgando mucho. Pero él cree en el Evangelio y su conciencia no le va a permitir, no dejará que él siga viviendo en Roma y ahora tiene que volver, tiene que regresar y arreglar las cosas con su amo. Ahora esto es lo que Filemón tiene que aprender. Filemón era obviamente un hombre muy rico, era un hombre poderoso en su comunidad. Onésimo era un hombre pobre, un esclavo. Pero lo que Pablo está haciendo en Cristo es mostrarles que el amor nos vuelve iguales. ¿Comprendemos que esto es así para todos nosotros? Esa es la única manera en que podemos tener una relación con Dios. Él es Dios. Nosotros su creación. Somos su pueblo, pero no hay forma en que seamos iguales. Cuando Cristo Jesús dijo, y yo le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, ¿sentarse en el trono de Dios? ¿El ser llamados los amados de Cristo, la novia de Cristo? ¿Cómo se puede poner a las personas al nivel de Dios? Solo hay una manera, amor, porque nunca seremos Dios. Pero el amor nos pone en un nivel en el cual podemos construir una relación con Dios. Y es lo que Pablo está mostrando a Filemón. En el Imperio Romano tienes esclavos y a los dueños de los esclavos. Recuerdo haber enseñado esto hace un año a unos iraníes y por supuesto estos hermanos han salido de una terrible persecución. Y muchos de estos iraníes han perdido todo a causa de su fe en Cristo Jesús. Han perdido a sus familias, han perdido sus tierras y si ellos iban a la escuela, perdieron sus becas, perdieron sus trabajos. Podría decirse que perdieron todo, salvo a Jesús. Él es todo para ellos. Y gracias a esto, ellos han experimentado mucho dolor y yo recuerdo hablar con ellos y decir, ¿será posible ser cristiano y ser esclavo? Y había algo de división, al menos 2/3 de ellos decían, sí, claro que se puede ser cristiano y esclavo. Y yo les decía, ¿será posible ser un cristiano y ser también un esclavista? Y ellos unánimemente dijeron, no se puede, no es posible. Y yo les dije, pero hay un problemita.
Según este libro de la Biblia, Filemón era un esclavista. Onésimo era un esclavo fugitivo. ¿Cómo pueden coexistir ambas cosas? ¿Cómo se cierra esta laguna? Solo con amor. Esto solo se logra a través del amor, porque el amor es lo que vuelve iguales a todos. Filemón tiene que aprender la lección. La única manera en que puedes ayudar a las personas es edificándolas. No les ayudarás echándolos hacia abajo. No hay nadie inferior a ti. Nunca menosprecies a nadie, porque nunca sabes lo que Dios hará en sus vidas. Por ejemplo, en esta historia, el esclavo fugitivo después se convirtió en el obispo de las iglesias ubicadas en Colosas. Solamente Dios puede hacer algo así. Esa es la solución de Dios. Oh, gracias a Dios por el Evangelio. Ahora, el quinto punto que quiero abordar es que el perdón significa pagar la deuda. No pensemos que Pablo está siendo estricto con Filemón. Él no está haciendo eso. Él está dando la oportunidad, pero también lo está retando. Está estirando su fe. Él está sacándolo de su zona de confort. Y esta es la razón. La Biblia no trata directamente con este problema de la esclavitud, pero sí lo hace indirectamente. Indirectamente, la Biblia resuelve el problema de la esclavitud, porque en Cristo Jesús, los esclavistas y sus esclavos se vuelven hermanos. Solo Cristo puede hacerlo. Entonces lo que Pablo va a hacer es ofrecerse a pagar la deuda por Onésimo. Voy a leerlo para ustedes. Versículos 18 y 19. Pablo dice: si te ha perjudicado o te debe algo, voy a pausar aquí, porque estas palabras están llenas de gracia. Pablo sabe que Onésimo le ha robado. Pablo sabe que Onésimo tiene una deuda con él. Por esa razón él es un esclavo. Por esa razón él ha huido. Es porque él ha hecho algo malo y ahora tiene una deuda. Pero Pablo está siendo muy clemente, muy amable, muy afable en sus palabras. Si él te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Yo te lo pagaré. ¡Oh, qué poderoso! Y posteriormente no puede resistirse a decir: por no decirte que tú mismo me debes todo lo que eres. ¿Qué está pasando aquí? Onésimo evidentemente le ha robado a Filemón, probablemente el dinero para escapar, para viajar 1600 kilómetros a Roma. Y estoy seguro que debía tener recursos para llegar hasta allá. Y alguien tiene que pagar esa deuda. La deuda. Verás, muchas personas piensan en el perdón solamente en la instancia de absolución emocional. Yo te perdono. Por ejemplo, si tienes una vasija hermosa y alguien descuidadamente la tira y la llega a romper, y tú dices: oye, está bien, yo te perdono, por favor, ya no te preocupes. Pero alguien tendrá que pagar por esta vasija. Y este es el problema cuando Dios nos perdona. Alguien dirá: ¿por qué Dios no simplemente nos perdona? Él no podía hasta que alguien pagara la deuda. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Pagó nuestra deuda. Entonces Pablo no está pidiéndole que le perdone la deuda. Pablo está ofreciéndose. Yo voy a pagarla. Gracias a Dios, porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Algún escritor lo expresó muy bien: yo tenía una deuda y no podía pagarla. Él pagó la deuda que yo debía pagar. Esa es la verdad. De esto es lo que se trata el Evangelio. Y como Pablo ya pagó la deuda, yo voy a pagarla. Eso quiere decir que Onésimo ya no es un esclavo. La deuda fue cancelada. La deuda ha sido pagada. Entonces, Onésimo ya es libre. Eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros y lo que quiso decir cuando dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres porque Cristo pagó la deuda por nosotros.
Y luego Pablo no puede resistirse el recordarle algo a Filemón. Filemón, no olvides que fui yo quien te contó sobre Jesús. Fui yo quien compartió el Evangelio contigo. Tú me debes tu propia alma, porque fui yo quien te trajo el mensaje de la vida. Oh, Dios. Pablo sabe cómo hacerte pensar, ¿o no? Él no le está permitiendo el salirse con la suya y decir, yo no quiero hacer esto. Y es lo mismo para ti y para mí. Jesús pagó nuestra deuda. Eso quiere decir que ya no somos esclavos, somos hijos de Dios, porque la deuda ha sido pagada por completo. Es lo que Jesús quiso decir desde la cruz. Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Quiere decir yo he pagado por completo. Esas palabras que utilizó ahí, tetelestai, en el griego, esas palabras literalmente eran las mismas palabras que un soldado romano utilizaba cuando iba a una celda romana. Abre la puerta de la celda, la abre con fuerza y arranca la papeleta de la acusación. Este hombre era un ladrón, este hombre hizo algo muy malo, pero entonces arranca la papeleta y dice, consumado es. En otras palabras, ya se cumplió. Eres libre de irte. Oh Dios, me dan ganas de predicar. Mira el sexto punto. El perdón trae regocijo. Regocijo en todo aspecto de esta historia. Dice en el versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Ahora cuando lo vemos, todos se están gozando. Onésimo está gozándose porque ya no es más un esclavo. Onésimo está regocijándose porque su deuda ha sido pagada por completo. Onésimo se regocija porque las cosas se han arreglado con su esclavista y él ya no tiene un cargo de conciencia. No solo se regocija Onésimo, Filemón se está regocijando. Filemón se regocija porque se ha hecho justicia. La deuda ha sido pagada. Entonces, no solo tenemos al esclavista regocijándose y al esclavo regocijándose, también tenemos a Pablo regocijándose. Porque todas las cosas malas que Onésimo ha hecho ya han sido canceladas y ahora Pablo se regocija porque el Evangelio ha ganado. La debilidad del Imperio Romano fue la esclavitud. El problema era que la mitad de sus habitantes eran esclavos, pero el Evangelio encuentra la manera para redimir a los esclavos. El Evangelio son las buenas nuevas, y por esto Pablo se está regocijando. Él celebra que tenga algún provecho en el Señor de ti. Oh, yo no sé tú, pero yo lo he experimentado, yo lo he vivido en carne propia, y hay muchos problemas en esta vida. Y la única buena solución es el Evangelio de Cristo Jesús. Pero lo he visto ocurrir una y otra vez, cómo Dios edifica la vida de la gente, desde la miseria que el pecado ha traído a ellos. Hay algunos problemas que solo el Evangelio puede resolver. Y este es uno de ellos, el problema de la esclavitud. Ahora, lo último de lo que quiero hablar es lo que llamo el perdón nos prepara para encontrarnos con Dios. Ahora, esta es la manera en que la historia concluye en la carta a Filemón. Pablo le dice en el versículo 22, prepárame también a mí alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os sea concedido. Pablo se refiere a lo siguiente. Pablo está haciendo planes porque, obviamente, va a ser puesto en libertad de la prisión. Y por esta razón creemos que hubo un primer y un segundo encarcelamiento en Roma. La historia es así. Pablo cree que él será liberado de la prisión, entonces hace una petición. Yo quiero volver a Colosas. Yo quiero volver a Colosas y poder ver a mis amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Filemón y Onésimo. Quiero ir para allá y verlos. Entonces le pide a Onésimo, prepárame el cuarto de huéspedes, prepáramelo, porque estoy solicitando ser liberado e ir
a verlos. Yo voy a llegar a tu casa. Ahora, ¿qué piensas que ocurrirá cuando él llegue a la casa de Filemón? Sabes bien qué ocurrirá. Cuando él llegue allá, una de las primeras cosas que Pablo va a hacer después de saludar a Filemón y a Apia, a Arquipo, el pastor de la iglesia, él va a mirar por aquí y por allá y decir: ¿dónde está Onésimo? ¿Qué tal está yendo a Onésimo? ¿Cómo le va a mi hijo espiritual? Y es así como se relaciona con nosotros. La verdad es, Jesús vuelve pronto. Y viene pronto. No tenemos la fecha. Quien se atreva a decir una fecha no sabe de lo que habla. Jesús dijo: no hagan eso. No conocen la fecha. Y yo pienso que lo hizo por nuestro bien. Porque si conociéramos la fecha en que Jesús va a volver a la tierra, la naturaleza humana provocaría que nosotros comenzáramos a prepararnos hasta el último minuto. Y no quiere que hagamos esto, quiere que vivamos por fe. Debes vivir cada día como si ese fuera el día en que Cristo regresará. Y tú no sabes si este es el día o será el día en que te encuentres con Él. De una forma u otra, tienes que estar listo. Entonces decimos: Él viene. Y cuando Cristo venga, ¿qué nos irá a preguntar? ¿Qué será lo que nos va a decir? Va a decir exactamente lo mismo que Pablo le va a decir a Filemón. ¿Dónde está Onésimo? ¿Dónde está el hermano que te hizo mal? ¿Dónde está la persona que te robó y la persona que te mintió? La persona que te lastimó, pero que se arrepintió. ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Cómo están tratándose el uno al otro? Eso es lo que Jesús nos va a decir. Él va a mirar cómo nos estamos comportando y cómo nos tratamos. Es imposible el estar bien con Dios y estar mal con nuestros hermanos y hermanas. Es imposible estar bien con Dios y no perdonarnos entre nosotros. Juan habló sobre esto cuando dijo: si no amas a tu hermano a quien has visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Muy buena pregunta. Entonces lo que está diciendo es que cuando Jesús vuelva, la manera en que nos tratamos el uno al otro muestra nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Prepárame el cuarto de huéspedes, porque vengo pronto. Ahora Jesús hace énfasis en esto en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14, mientras concluye lo que llamamos la oración del Padre Nuestro. Y mientras concluye con estas palabras: tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Vuelve entonces a mencionar el perdón. Y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Analicémoslo. Él conecta esta oración con el tema del perdón. ¿Por qué haría esto? Porque es una de las cosas más difíciles con las que tenemos que lidiar en nuestras vidas. Las personas que nos hacen daño. Tenemos que aprender cómo perdonarnos unos a otros. Debemos aprender a ser como Filemón. Tienes que recibirle. Tienes que aceptarlo como a un hermano amado, porque él es mi hijo espiritual. Yo lo gané para Cristo. Yo estoy pagando su deuda y ahora voy a ir a visitarlo. Yo encuentro esto muy poderoso porque esto se relaciona con cada cultura del mundo. Y cada cultura trae consigo estos problemas que no pueden resolverse, que no tienen una buena solución. Es solo la gracia de nuestro Señor Jesús, las buenas nuevas de Cristo Jesús, que pueden liberar a los esclavos. Solamente es la gracia de Cristo que hace que los esclavistas y los esclavos sean hermanos. Pero esta es la historia. Esta es la respuesta, es la solución a ese problema. Entonces, no importa cuál sea el problema que enfrentemos, te digo, la gracia de Cristo Jesús es mayor que tu problema
Y Dios tiene una buena solución para tu necesidad. Es la manera de restaurar al rebelde.